Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de hoy. El día de hoy tenemos como invitado a Carlos Silva, quien me permito introducirle. Él es Carlos Pérez Silva, perdón. Tiene 18 años de experiencia en la mejora del desempeño, así como experiencia de aprendizaje y gestión del cambio. Como experiencia profesional, ha generado valor en empresas y firmas de consultoría, liderando áreas de aprendizaje y nuevos negocios. Tiene conocimiento profundo sobre la gestión y operación comercial en los sectores financiero, automotriz y farmacéutico, así como experiencia laboral en mercados internacionales como México, Colombia, Perú, Brasil y España, y ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales, compartiendo temas relacionados con la mejora de desempeño personal, innovación y aprendizaje corporativo. Su formación en educación es licenciado en mercadotecnia y tiene una maestría en estrategias comerciales. El día de hoy de la ponencia que nos va a hablar es de Atóñate de tu desarrollo. Anteriormente ya lo habíamos tenido en una ponencia aquí en el Consejo. La ponencia fue Hackeo Mental. En caso de que ya no hayan tenido oportunidad de escucharla, con gusto me pueden contactar y les hacemos llegar la grabación de la sesión. Pero sin más, Carlos, muchas gracias por estar aquí nuevamente con la comunidad del Consejo. Sabemos que la ponencia que nos vas a brindar el día de hoy será muy enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, Celia, gracias a todos por estar ahorita en diciembre, temprano, bueno, ya casi diciembre, temprano con todos. Y en la reseña o en la semblanza que compartía Celia, me parece que tengo que agregar que también he aprendido, el cambio ha sido mucho más por sufrimiento que por felicidad. Entonces, quiero hablar de eso, quiero compartir de eso el día de hoy y cómo esto lo podemos llevar también a las organizaciones, porque si bien el tema de la salud, el tema del wellness, el tema de este tema de happiness es muy importante, muchas veces cómo lo volvemos parte de la cultura y cómo hacemos de esto un cambio colectivo. Entonces, en realidad lo que junto, o esta plática me gusta porque junto dos de mis pasiones, por un lado el aprendizaje y por otro lado todo el tema de la salud. Y cuando digo que he sufrido mucho, tampoco es como para hacerme el mártir, pero llevo más o menos 20, 22 años con diabetes, viviendo con ello, y esto me ha enseñado mucho. Entonces, esto me parece que lo busco reflejar un poco aquí. Entonces, lo primero que les quiero como platicar en ese sentido es el tema de la velocidad del cambio, ¿no? El entorno. El cambio ha sido, como ustedes ya lo saben, constante y es lo que nos ha llevado al progreso. Lo que en realidad ahora es distinto es el entorno o la velocidad con la que se dan los cambios. Antes, en ponernos de acuerdo en un cambio, por ejemplo, el escuchar todos la radio o que la radio fuera importante, nos llevamos 38 años. Para entender todos cómo funcionaba la tele, 13 años. Para entender todos cómo funcionaba el Internet, 4 años. Pero ahora yo te pregunto a ti, Gio, a Gaby, a Diego, a Beatriz, ¿cuánto tiempo nos llevó, por ejemplo, entender Candy Crush? ¿Cuánto tiempo nos llevó entender cómo se jugaba Angry Birds? La velocidad del cambio cada vez es menor, sigue siendo el mismo entorno, pero la velocidad del cambio ha aumentado y eso lo que requiere o lo que requiere de ti y de mí para poder progresar y para poder subsistir hoy en este mundo es el tema de qué tan rápido nos adaptamos a ello. Denme un segundo, por favor. ¿Están ahí en ese cajón? ¿O le puedes preguntar a Jenny? Ahí están los documentos. Sí, perdónenme, sí, solo un segundo, es que acaba. Aquí está. Y ahí están, abajo están los escrituras. Ok, entonces, la pregunta, si por acá hay runners, Diana, Jacqueline, Beatriz, Diego, Paola, Michelle, Gabriela, si por aquí hay corredores, ¿qué diferencia hay entre correr en una caminadora y correr en campo traviesa? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es una diferencia importante entre correr en caminadora o en campo traviesa? ¿Alguien que me ayude? ¿Algún runner por acá? Nadie se anima. Aquí alguien me escribe en el chat. La inclinación en el camino. Muy bien, Moni. Así, tú
tal cual lo que haces, Mónica, es que tú controlas, ¿no? Tú controlas la inclinación en la caminadora, en la montaña, en la pradera, no lo tienes, ¿no? Y en efecto, esa es la respuesta correcta, Mónica. Es tener el control o no tener el control. Cuando tú estás en una caminadora, tú tienes el control de las cosas que suceden, la velocidad, la inclinación, si sí o si no. Pero cuando tú corres, inclusive en el asfalto, en la calle, hay subidas, bajadas, tienes que ir viendo, te tienes que ir adaptando, hay incertidumbre. Este es el gran punto de este slide y tiene que conectarse con esta velocidad del cambio, ¿no? Es qué tan fácil te adaptas a la incertidumbre que existe. Entonces, si nosotros buscamos controlar hoy las cosas, si nosotros buscamos tener todo en control, va a ser mucho más difícil que nos adaptemos. Nassim Taleb, en su libro Antifrágil, lo que nos dice es que tener un poquito de incertidumbre, tener incertidumbre, saber vivir en la incertidumbre, el día de hoy te da muchas más herramientas para adaptarte a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tus tobillos se vuelven más fuertes, porque te haces más flexible, porque tus rodillas están más adaptadas y no siempre a un mismo ritmo. Entonces, vamos conectando. El tema de un ecosistema del cambio, que ahora llegaremos a ese punto, tiene que ver primero con que la velocidad del cambio, que todas las cosas van cambiando con una velocidad más rápida para generar progreso. Para adaptarnos nosotros a esta velocidad, lo que nosotros necesitamos es saber ser flexibles. Y para ser flexibles necesitamos saber vivir con la incertidumbre. Por favor, pónganme una reacción si hasta ahorita vamos bien y voy a ir avanzando. ¿Vale? Entonces, me regalan una reacción si vamos bien. Porque si no, está Gio, muchas gracias, Gio. Está buenísimo. Vale. Entonces, lo que tenemos que hacer es un switch. Hay que hacer un switch en nuestra mente, en nuestro mindset, para poder adaptarnos, ¿no? Entonces, hablando de health, de wellness, todo esto, ustedes saben más o menos cuántos libros o cuánto dinero se genera por el tema de dietas, salud, etcétera. ¿Cuánto dinero se genera en Estados Unidos al año? ¿Alguien tiene idea más o menos de cuánto dinero se genera eso? ¿O cuántas personas, voy a hablar de Estados Unidos, cuántas personas en Estados Unidos deciden ponerse a dieta o en régimen? Yo sé que ahora le llamamos más como estilo de vida, pero permítanme tomar como tal el punto como lo nombra los autores de este modelo que se llama Switch. ¿Cuántas personas empiezan con un régimen cada año y cuánto dinero genera esta industria? ¿Alguien sabe solo en Estados Unidos? Les voy a poner el dato. 45 millones de americanos comienzan cada año con la intención de tener un nuevo régimen alimenticio. Y se generan 33 billones de pesos por la venta de libros o de estructuras que ayuden a cumplir con este régimen. Es muchísimo el dinero que cada año, ¿no?, se genera. La pregunta es, ¿por qué se genera cada año? O sea, ¿por qué no, una vez que ya se hizo, pues ya no se vuelve a generar? Al final, hay creo como 300 millones de personas en Estados Unidos, entonces más o menos en 6, 7 años ya hubiéramos cubierto a toda la población, ¿no? Y cada año se venden nuevamente 33 billones y 45 millones de americanos comienzan con ello. Y esto tiene que ver con que el cambio no ha sido duradero, a que el cambio no ha sido permanente, a que no se ha logrado mantener ese hábito o ese estilo de vida. Entonces, es aquí donde Chip y Dan Heath nos traen o nos comparten como este modelo, ¿no? Este modelo que se llama Switch y tiene 3 grandes elementos para poder lograr un cambio. Y ya llegaremos al último que tiene que ver con el camino, pero déjenme compartirles los 3 componentes de un cambio, llámese el que sea, y también cómo esto lo puedes llevar a un tema colectivo en tu organización para generar una organización mucho más healthy, más wellness, más happiness, en ese sentido, ¿no? Tener claro que es el jinete, el elefante y el camino. Y son estos 3 elementos los que en realidad nos van a permitir generar una comunidad o generar este cambio de health, de wellness, de lo que persigamos tú y yo en nuestras empresas, cómo lo vamos a poder poner y luego al final te hablaré ya de herramientas específicas de cómo lo hacemos en Provident, por si algo de esto te sirve para implantar en tu organización. Pero primero, vayamos a ver qué es el tema del jinete, ¿vale? Entonces, el jinete es la parte racional de nuestro cerebro y lo que él necesita es primero tener muy claro el objetivo.
En cuanto tú decides ser más saludable, disminuir peso, disminuir grasa, lo que tú quieras, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Un número, un objetivo. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Y entonces, esta parte racional dice, ok, yo quiero pasar de aquí a acá. Es una meta, es un objetivo lo primero, y es la parte racional la primera que se detona. Y en ese sentido, lo primero que debemos de tener muy claro es cuál es ese objetivo y cuáles son los movimientos críticos que vamos a seguir para lograr ese objetivo. Y aquí viene un primer, o sea que cuando comencé a hacerlo y cuando leí esta parte, me hizo sentido, ¿no? Porque pues el tema de objetivos SMART, yo lo había escuchado ya en muchos lados, y dije, ok, me gustan, pero muchas veces por sí solos, o lo que plantea este modelo, es que por sí solos no funcionan. Es decir, que la parte racional necesita tener objetivos, necesita que sean muy claros, inclusive saber qué haces bien, como el tema de fortalezas, que son estos puntos brillantes, y de lo que ahora hay una teoría muy interesante de enfocarte más en tu fortaleza que en tus debilidades, ¿no? Y saber cuáles son estos movimientos que te van a permitir tener un avance progresivo hacia este objetivo. Y lo que plantean aquí a mí me encantó, me volvió la cabeza porque esta parte no funciona por sí sola. Eso es lo que más me gustó de este tema, porque lo que te dicen es que tienes que meter al elefante, porque ven el tamaño del jinete en la imagen, y es pequeña versus el elefante, que es grande, es mucho más grande que el jinete, pero el jinete necesita tener esta visión, necesita saber a dónde se dirige, y no es que el tener un objetivo SMART esté mal, lo que está mal es tenerlo solo. Porque lo que dicen este modelo es que si tú no le encuentras sentimiento, si tú no le encuentras una proyección, una visualización a ese cambio, juntos es que podrás tener mucho más éxito. Si tienes solo uno de los elementos, es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo encuentro ese sentimiento? Lo que les compartí un poco al principio de la plática, o mucho dolor o mucha felicidad, pero sin emoción no hay cambio. Entonces, cuando tú y yo queremos introducir una nueva forma de hacer las cosas, que hagan un walk meeting, que la gente haga estas pausas, estos bites de ejercicio en su tema de trabajo, que se chequen, que tengan un estilo de vida, ok, sí, planéalo, tenlo muy claro cuándo, pero ¿cuál es el sentimiento que les quieres traducir? ¿Cuál es esa visualización que quieres compartir en una cabeza, en un común colectivo para lograrlo? ¿Vale? Y otra cosa que está muy relacionada con una teoría que me encanta, que es de Daniel Kahneman, que ganó, creo que en 2007 o 2009, el Premio Nobel de Economía. Habla de pensar lento y pensar rápido. Y el elefante representa este pensamiento lento que nos cuesta trabajo andar y que nos es mucho más fácil actuar por la intuición que volver a repensar las cosas. Entonces, un cambio implica mover al elefante y los movimientos del elefante son pequeños y pesados. Y entonces eso como nos cuesta trabajo, si nosotros no reducimos a un mínimo de expresión también estos cambios y lo vamos motivando a que se mueva paso a paso, no lo vamos a lograr. Por eso el reto es hacer tan pequeño ese cambio que no asusta al elefante. Muchas veces eso es lo que nosotros también encontramos como procrastinación, ¿no? Entonces necesitamos hacer como estos motivadores, este sentimiento continuo y con pasos pequeñitos para que el elefante se vaya moviendo hacia el objetivo que pusimos. Espero estarme explicando hasta acá. Vero, Paola, Val, Diana, Gio, López, Gabriela, Jacqueline, Calderón, me imagino Diego, Beatriz, Michel y Celia. Sí, sí, por favor, regalen una reacción. Jinete y elefante. Gracias, Val. Gracias, Beatriz. Gracias, Celia. Entonces, jinete, Gio. Ya están. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, jinete y elefante juntos es el tema, ¿ok? Ahora, estas visualizaciones, inclusive los ejercicios de estos boards que nos dicen que hagamos como a fin de año, ¿alguien se acuerda de sus propósitos de año nuevo? ¿Alguien los tiene? Porque si bien son un racional de, yo quiero esto, yo quiero lo otro, nunca escribimos el sentimiento. Ahora se ha comenzado como con estos boards que tienes que poner. ¿Y para qué sirven estos boards, estas imágenes? Esa foto del viaje, esa foto del coche, esa foto de cómo te quieres ver. Por cierto, ahí me volteo un poquito para cómo me quiero ver, ¿no? Entonces, cuando tú proyectas esto, lo que buscas es generar estos sentimientos. Entonces, escribir
el objetivo está bien, pero acompañarlo de visualizaciones, de sentimientos juntos es lo importante. Y aquí entro otra vez este tema de pensar rápido, pensar lento, donde estas técnicas que son de concentración y de enfoque, Pomodoro es la primera que les voy a platicar, y otra que acabo de descubrir que se llama la 10-5-10, y por favor pónganla en práctica, porque yo siempre recomendaba mucho en mis pláticas el tema de Pomodoro para foco y mayor productividad en el trabajo. Pero luego me di cuenta que puede ser una técnica un tanto pesada. Pero ¿de qué van las técnicas? De justo mover al jinete y mover al elefante. Cuando tú necesitas empezar a hacer una tarea que te cuesta trabajo, en el trabajo, de lo que sea, la técnica Pomodoro lo que te dice es que te concentres durante 25 minutos y luego descanses 5 minutos. Pero inclusive la técnica lo que te dice es que antes de que comiences los 25, pienses en los primeros 5 minutos en los que vas a descansar. ¿Qué recompensa te vas a dar? ¿Un café? ¿Revisar redes? Lo que sea que a ti te motive, pero si tú te visualizas después de, ¿cómo te va a hacer sentir el haber acabado una parte de ese trabajo? Entonces, si tú te visualizas más como en esa recompensa, los 25 minutos te van a ser mucho más fácil. Y lo máximo que se recomienda antes de tomar un descanso más largo son hasta 4 pomodoros. Acabo de descubrir una técnica, pero tiene también que ver con esto de pensar lento, pensar rápido, ¿no? Acabo de descubrir una técnica que se llama la 10-5-10, donde el tema es que durante los 10 primeros minutos de lo que tengas que hacer, escribas, te pongas, hagas, no te pares, no edites. Si te equivocaste, no pasa nada. Tú sigue con la meta, con tu objetivo, hacerlo. Incluso si es un ejercicio, lo que tú quieras, lo que tú creas, hazlo, ¿vale? Luego en los siguientes 5 minutos, descansa, tómate un break de lo que tú quieras, esa recompensa. Y los siguientes 10 minutos utilízalos para corregir typos, redactarlo mejor, ponerlo más bonito, tal, y entonces habrás concluido esos 25 minutos. Me di cuenta que esta técnica era muchísimo más beneficiosa, sobre todo para quienes somos dispersos, hay un poco de cabeza, de mente, y me ayudaba mucho más, pero tenía que ver con este elefante y con este jinete. No sé si estoy logrando tener esta relación. Me fijaba un objetivo de una tarea complicada que tenía que hacer, pero al mismo tiempo tenía una motivación, tenía una visualización, y entonces eso es lo que me hacía moverme, y eso es lo que me hacía cambiar. Espero estar siendo como claro hasta aquí. Pero ya estamos llegando a la parte del ecosistema, porque hemos hablado de la velocidad del cambio, de la importancia de tener un cambio tanto racional como emocional, teniendo objetivos para el jinete, teniendo sentimiento para el elefante. Pero ¿qué hay del camino? ¿Vale? Y de esto es de lo que más vamos a hablar hoy, y luego cómo lo vamos a aterrizar a nuestro día a día y cómo lo estamos aterrizando en Provident para distintas cosas. ¿Ok? El camino tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con construir hábitos y animar al equipo para tú generar un entorno y ser un agente de cambio. A veces la gente dice, ¿qué es esto de un agente de cambio? Es aquel que una vez que ha asumido un cambio y que lo ve positivo, lo contagia y hace un entorno para. Y les voy a contar una brevísima historia para que vean lo importante que es el entorno. Alguien de aquí tiene una voz como fuerte, medio estridente. Imagínense que van en la calle platicando con alguien y de pronto se les ocurre entrar a una iglesia. ¿Qué pasa? Por muy estridente que seas, ¿qué pasa cuando entras a una iglesia, mezquita, lo que sea, la religión que quieras, ¿no? Entras a un templo y ¿qué pasa? Inmediatamente te vuelves respetuoso, te vuelves silencioso, te vuelves prudente. ¿Y por qué? Porque el entorno tiene ese poder sobre ti, tiene ese poder sobre nosotros. El entorno que nosotros generemos se refleja en nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Entonces, por eso hay que generarnos entornos positivos, entornos que nos den facilidad para que caminen tanto el jinete como el elefante. Espero estarme explicando correctamente hasta aquí. Para lograrlo, en este modelo hay algo que se llaman gatillos de acción o que los americanos llaman triggers, que son aquellas cosas que te van a disparar para avanzar en el camino, ¿ok? Ahorita hablaremos todavía de qué cosas tengo, o sea, son las cosas que te facilitan, llámese, que te facilitan sortear obstáculos, que te facilita alinear gente con aquel cambio que tú quieras. Por ejemplo, si tú te quieres dormir temprano y ser más productivo en el día, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu celular o qué es lo que nos recomiendan que hagamos con nuestro celular? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué hacen? ¿Alguien tiene alguna rutina de sueño
para lograr dormir bien? Ya sabes, el teléfono a 3, 4 metros. ¿Quieres pararte a correr temprano? ¿Qué nos dicen? Deja las cosas ya preparadas, déjalas cerca, ¿ok? Oye, ¿quieres estar como mucho más? Insisto, son cosas que pueden servir a unos, lo que ustedes quieran, ¿no? Tomarte un café en la mañana. ¿Qué es ese gatillo inicial que va a disparar una serie de secuencias? ¿Qué es lo que te va a ayudar a construir hábitos? Entonces, a mí me encantó este tema de gatillos, porque un gatillo es lo que es un previo a la generación de hábitos. Entonces, levantarte temprano sería el hábito, ¿no? ¿Cuál es el disparador que me ayuda a tener una secuencia de actividades para levantarme temprano y ser productivo? Pues, no sé, dejar mi ropa lista, escuchar música, escuchar un podcast. ¿Qué es ese motivador nuevamente? ¿Qué es eso que va a hacer que mi elefante se mueva tantito para comenzar a generar un hábito? Espero estar siendo como claro aquí, y que luego eso es lo que va a contagiar a las personas. Cuando tú empiezas a irte a correr todos los días, cuando vas al gimnasio, cuando meditas, cuando haces y la gente empieza a ver el cambio en ti, es que entonces empiezas a generar un contexto diferente, empiezas a contagiar y a generar este nuevo entorno hacia ti. Y para eso te quiero contar una historia que es muy fácil también de replicar cuando querramos compartir la importancia del entorno, ¿no? La historia de los 10,000 metros en la cabina del avión. No sé si tú o yo nos hemos preguntado o nos preguntábamos por qué tanto tema con apagar los celulares, estar sentados, todo esto que nos dicen toda la tripulación antes, cuando despegas y cuando aterrizas en un avión. El fondo es el entorno. Es como son los momentos de mayor peligro en un avión, ellos necesitan estar perfectamente concentrados e inclusive que si se da alguna situación, alguna incidencia, ese entorno de silencio, de concentración ayude a reaccionar más rápido. No tiene ningún otro sentido. O sea, es simplemente estar concentrados y que todos estemos alineados en que si se presenta una incidencia podamos responder de manera fácil. Entonces, nuevamente, se manifiesta la importancia del entorno, de por qué el entorno en un cambio, en una incertidumbre, es tan importante para generar cambios y para generar hábitos y para generar productividades importantes. Ok, entonces ya que hemos platicado este modelo del jinete, el elefante y el camino, ¿cómo traemos esto a nuestras organizaciones en un tema de aprendizaje, de cambio, de progreso? Primero, compartirte un modelo tradicional y un modelo de aprendizaje hacia donde estamos caminando la mayoría de las organizaciones. En la izquierda, el modelo tradicional, en la derecha, hacia donde queremos ir, ¿no? Tradicionalmente, que era que la empresa daba todo el conocimiento, todo el aprendizaje, que el colaborador asistía, iba, y el líder era más como un visor de que todo sucediera. Y hacia donde tenemos que transitar para hacer que esto funcione es que el responsable de su desarrollo, y por eso la gran frase que tenemos ¿cómo se llama? En Provident, que es aduéñate de tu desarrollo, es que el colaborador sea el protagonista, que la segunda persona que está para soportar su desempeño es el líder, y la empresa como facilitadora o la creadora de un entorno para que él vaya, coma, consuma todo lo que él necesite para hacerlo. Entonces, es crear un entorno para que este colaborador se le antoje, vaya, y entonces tenga todas las herramientas para este cambio o para este progreso. Entonces, inicialmente este es el punto de partida o todo lo que hemos platicado para llegar aquí. Quisiera saber si aquí hay dudas, preguntas o algo que alguien quiera preguntar respecto de lo que llevamos hasta ahorita. Si no, continúo. Si sí, regálenme un like rapidísimo para saber que voy bien. Perfecto, vale, muchas gracias. Diego, Paola, Jacqueline. Excelente, Beatriz. Vale, entonces voy a avanzar, ¿vale? ¿Qué es? Primero, pensar que todo este tema de aprendizaje lo que buscamos es mejorar la productividad. Es decir, si buscamos que la gente, sí, la productividad y sin duda también la persona, ¿no? Pero el desempeño adecuado es una meta. El aprendizaje es un método, es un medio para ser más productivo, para ser más sano, para estar mejor, ¿no? El aprendizaje es un medio, el desempeño es una meta. Y luego esta siguiente parte es importante, aunque quizás no se refleja tanto en algo tan simple, pero ahora verán la importancia que tiene.
la formación, como la conocemos hoy, es un medio para el aprendizaje. Pero el aprendizaje requiere de un ecosistema para el cambio, para esta productividad, para ese cambio que querramos generar en la organización y en las personas. ¿A qué me refiero? Esto es lo que plantea, se llama Rosenberg, la persona que hizo esto, es que cuando alguien entra, nosotros tenemos que darle formación. Por eso los onboardings son tan importantes en nuestras organizaciones. Y desde ahí, si nosotros queremos una organización más sana, si queremos una organización mentalmente más saludable, lo que nosotros definamos, necesitamos dar una parte formal y estructurada como tú y yo la conocemos. Pero a partir de que la has dado, luego lo que tienes que hacer es darle un ecosistema, un entorno para que cada uno se adueñe de su desarrollo a través de herramientas, de expertos, de networking, de prácticas. Entonces, muchas veces alguien me pregunta, oye, ¿cómo haces para que la gente consuma? Primero, desde el día 1, tenemos que decirles que va a haber una parte de formación, que es un setup, pero que después de eso, las oportunidades dependen de él y que tiene todo un entorno y que tiene herramientas y que tiene expertos y que tiene un networking y que tiene todo esto para que él se desarrolle en el sentido en el que nosotros lo querramos llevar hacia este healthy place que queremos lograr todos en nuestras organizaciones, cómo los llevamos hacia allá, ¿ok? Entonces, es este punto y diré, bueno, ¿y qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto de un entorno? Lo que plantea este modelo son 6 grandes temas, ¿no? Soporte al desempeño, gestión del conocimiento, acceso a expertos, colaboración networking, aprendizaje estructurado y gestión del talento. Esos son los 6 elementos de un ecosistema que si tú y yo los construimos hacia el factor que tú quieras meter en la cultura de tu organización, esto es lo que debe de existir para tener un entorno orientado a una eficacia individual y organizacional, ¿ok? Y entonces también quiero describírtelo un poquito más, ¿vale? ¿Qué son soportes al desempeño? Por ejemplo, un simulador de situaciones comerciales, herramientas que ellos pueden desplegar en su teléfono. Pongan el tema que quieran, ¿eh? Vender más, ser más saludables en el trabajo, tener un mejor liderazgo. Pongan el tema que quieran, ¿ok? ¿Qué herramientas de desempeño que cuando estén en una situación o lo que muchas veces en mercadotecnia llaman una situación, un momento de verdad, la gente puede hacer uso de esa herramienta, ¿ok? Elemento número 1. Elemento número 2, gestión del conocimiento. Estos portales de intranet, estos vademecums, estas bibliotecas electrónicas que tenemos, ¿cómo las tenemos organizadas? Si alguien en realidad, alguien necesita, ¿cómo hace esta búsqueda? ¿Cómo tiene este buscador? ¿Cuáles son las búsquedas que en tu empresa y en mi empresa más se tienen en cuestión de aprendizaje o de salud mental? O sea, una forma de saber si inclusive hay una necesidad de healthy place, ¿no? Podría ser saber las búsquedas que existen en nuestra organización respecto de estos temas. Entonces, gestión del conocimiento sería otro elemento. Acceso a expertos, ¿ok? ¿Qué expertos queremos respecto de ese tema? Liderazgo, ventas, wellness, lo que querramos. ¿Qué expertos tenemos y qué acceso tiene la gente a preguntarle, a consultar, cómo los utilizamos en el buen sentido para construir esta cultura? Colaboración y networking, ¿no? Cuando hacemos una experiencia de aprendizaje, armamos cortes, estas cohortes que nos ayuden a construir comunidad y a generar esta cultura, ¿no? Aprendizaje estructurado, estas certificaciones, esta aula, este e-learning, está ahí, importante. Y esta gestión del talento, ¿qué tanto le damos peso a estos puntos en nuestro plan de desarrollo personal, en nuestro plan de desarrollo, ¿no? Entonces, son estos 6 elementos los que hacen un ecosistema de aprendizaje. Y también quise resumir aquí lo que no es que no está limitado a un enfoque o aspecto, por muy relevante o prevalente que sea. Puedes generar un ecosistema de aprendizaje para el cambio cultural que tú quieras. Y aparte, no es solo tecnología. Y también no es un marco de trabajo, porque si ves esto, tú puedes meter aquí distintos formatos, distintas tecnologías, distintos temas para lograr un tema, pero para otro tema puede ser algo diferente, ¿ok? Entonces, no está limitado a la tecnología, no está limitado a un solo enfoque y no es un sistema, es un marco de trabajo, ¿ok? Un Learning and Performance Ecosystem o un ecosistema de aprendizaje y desarrollo es una palanca hacia la productividad, donde los inputs son
qué queremos, qué productividad queremos mejorar, hacia dónde queremos llevar. Si hicimos como nuestra encuesta y sabemos en dónde tenemos que mejorar de nuestra encuesta, ok, ese es nuestro foco. ¿Cuál va a ser el ecosistema de aprendizaje que vamos a poner para mejorar en esa encuesta? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esa es la relación que en este caso nosotros tenemos con el área de Business Partner, que son quienes gestionan la relación con el consejo. Y entonces, nos ponemos estas metas y les ayudamos a generar estos entornos para generar estos incrementos. A través de todo esto, ¿no? Lo que habíamos dicho ya, herramientas, si tenemos algún tipo de intranet, si tenemos algunos wikis o si tenemos algunas redes, ¿no? En Teams, todo esto, inclusive, o sea, tu LMS, si tienes algún RP donde la gente ponga su PDP. Entonces, es utilizar lo que tienes para cada uno de estos 6 elementos que arma un ecosistema de aprendizaje. Estos son los últimos 2 slides y luego pasaremos a un ejercicio personal. Este slide me gustó mucho porque también tienes que dividir un poco. Estoy muy a favor de siempre segmentar nuestras poblaciones cuando hacemos un cambio. O sea, no podemos tratar igual a todos en el cambio. Esa es una como máxima que a mí me encanta del cambio, es que cada cambio el cambio es particular, el cambio no es general. Entonces, también si nosotros dividimos en cortes de acuerdo al factor que queremos cambiar, si la gente es novata, si la gente es competente, si la gente es experimentada o si la gente es un experto, los elementos del ecosistema que va a utilizar serán diferentes. Alguien novato va a utilizar más el aprendizaje estructurado. Alguien que es competente, gestión del conocimiento y soporta el desempeño. Alguien que es experimentado, acceso a expertos, soporta el desempeño. Entonces, el generar estos elementos, ¿no?, te abre la puerta para que, de acuerdo a los colectivos que tengan, todos lo usen de acuerdo a lo que ellos necesitan. Y entonces esta premisa se cumple. Tú estás generando un ecosistema para todos, aunque sabes que todos lo van a ocupar distinto, o si tienes que armar una ruta de aprendizaje para ir e impactar la productividad de algo, puedes hacerlo específicamente por cohortes, ¿vale? Esta presentación se las vamos a pasar, pero esto no tiene que ver más de dónde podemos obtener como mucha data para armar un ecosistema que realmente la gente ocupe. Entonces, esto no lo voy a leer, simplemente quería compartirles que hay 13 fuentes de información para poder crear un ecosistema de aprendizaje interesante. Entonces, voy a pasar más como qué cosas, o sea, yo cómo me he armado un ecosistema de aprendizaje personalizado para mejorar mi salud. Entonces, esta es la invitación los últimos slides de esta plática tienen que ver con sugerencias personales, pero ustedes lo pueden aplicar a lo que sea. Por ejemplo, el tema de salud y para cuidar mi diabetes y para cuidar mi forma saludable, primero, ¿qué expertos tengo? ¿No? Primero tengo a la doctora Elisa Sacal, que es una experta en sueño, que me encanta, que la sigo, que todo lo que ella hace me ayuda para cuidar mi sueño, tener claros mis niveles de azúcar. El doctor Mauricio González, o doctor Mau, como está conocido en redes, es un tipo que a través de la evidencia científica te va compartiendo tips, cosas que son mitos y cosas que no. Claudia Zaragoza, a través del biohacking y de ciertos programas que ella hace y vende, entonces te ayuda técnicas para correr, técnicas para hacer ejercicio. Entonces, para mí, ellos son mis expertos y yo los sigo y todos los días reviso sus redes para saber qué cosas nuevas están saliendo. Luego, aprendizaje estructurado para mí es cuáles son los podcasts que me hacen conocer y estar descubriendo nuevas cosas. O sea, lo que yo me puse aquí, o el hack que yo sí te puedo compartir es ubica cuáles son las fuentes que luego te abren más fuentes hacia el mundo para entender sobre el tema. Entonces, en este caso, Dementes, con Diego Barrazas, Cracks de Oso Trabajo, es ahí son en estos podcasts donde yo conocí a estos expertos. Si yo no hubiese escuchado estos, o esta parte estructurada, no hubiese llegado a los expertos. Entonces, hay 3 que yo todas las semanas busco: Dementes, Cracks y Sin Receta. Los que tú quieras, Spotify, gratis, no tienen costo, muy fácil. ¿Qué libros tengo? Aquí, perdónenme este hack. En el baño, en la cocina, en todos lados, para evitar llevarme el celular, ¿ok? Entonces, tengo por lo menos 3 libros en lugares estratégicos para recordarme que es mejor leer un librito que ponerme a ver el celular. Entonces, estos son los 3 que yo estoy leyendo, que tienen que ver con estos rituales cotidianos, con lo que hablamos de cambio, de un montón de tips, de triggers que la gente artista hace para hacerlo,
poemas sobre el tema de correr y el año de 12 semanas que lo que hace es acortarte un panorama de objetivos porque habla que 12 meses es demasiado largo y lo perdemos de vista. Entonces, por eso es que estos libros los pones en un lugar estratégico y me empiezan a generar físicamente un entorno o un ecosistema de aprendizaje que me ayuda a mi objetivo. ¿Qué apps tengo? Las que más utilizo hoy son Blinkist, porque con ello, hay veces, yo lo que hago ahora, ya cambié mi forma de leer libros. Escucho un libro, veo el resumen, si me gusta, entonces voy y lo compro. Y lo otro es estar tomando notas. Evernote para mí es donde al final sintetizo, aterrizo temas para las pláticas de lo que voy haciendo. Entonces, ¿qué apps tienes tú para estar soportando también este desempeño, esta productividad? Entonces, llevamos 4 temas: expertos, aprendizaje estructurado, libros, aplicaciones, dispositivos que tengo y otros que quiero. ¿Qué tengo? El smartwatch para el tema del podómetro. Tengo una meta de caminar 15,000 pasos todos los días. No lo logro todos los días, pero casi todos. Quiero comprarme mi monitor continuo de azúcar para entender mucho más cuáles son los alimentos que me generan picos más altos, en qué horarios, etcétera. Entonces, esto es lo que le voy a pedir a Santa Claus. Y después está el Aura Ring, que es para medir los ciclos circadianos, creo que son circadianos, los ciclos de sueño que tienes, cuando tienes sueño más profundo, o sueño no tan profundo, o sueño more, o sueño no more, como lo se conoce, ¿no? Entonces, poder monitorearme y entenderme y que ese autoconocimiento me lleve a tener mejores niveles de glucosa. Al final, mi gran objetivo es saber vivir y por eso es que me genero todo este ecosistema. Y finalmente, ¿qué nutrópicos me están ayudando a tener como claridad, pensamiento, agilidad? Comer nueces, tomar café, omegas y chocolate oscuro. Y tengo hasta mis horarios de cuándo me los tomo, en qué porciones, en qué proporciones. Entonces, todos estos elementos, nutrópicos, dispositivos, aplicaciones, libros, aprendizaje estructurado, expertos, de manera personal, es lo que yo uso. Ahora, ¿cómo trasladamos esto? ¿Cómo trasladamos esto a la empresa? ¿Ok? Soporte al desempeño, nuevamente, ¿qué herramientas damos respecto del cambio? O sea, solo quiero cerrar este tema de si este ejemplo personal lo podemos llevar a un colectivo respecto del tema que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, ¿cómo generamos aprendizaje a través de poner esto? Y sobre todo, de este punto, ¿no? De esto, que tenemos que decirle a la gente que si bien va a recibir un setup inicial de información, después son ellos quienes tienen que ir a desarrollarse en cada tema y utilizar el ecosistema de aprendizaje. Eso sería lo que les quería compartir el día de hoy, de por qué es importante tener un ecosistema de aprendizaje para soportar el cambio y la mejora en la productividad. Celia, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a Diego, a Beatriz, a Jacqueline, a Gaby, a Cristian, a Diana, a Val, a Paola, absolutamente a todos por haber estado estos minutitos acá con nosotros y saber si hay dudas, si hay comentarios y cualquier, y también ponerme a disposición, ¿no? Si hay alguien que quiere aterrizar un ecosistema con lo que ya tienen, por favor contáctenme y con todo el gusto del mundo les comparto todo lo que como mejores prácticas tengamos para hacerlo. Pero repito que aterrizándolo al council es, vamos a tener la encuesta, vamos a determinar cómo tenemos que avanzar, ¿no? O qué mejoras necesitamos. Y en ese sentido, trabajar junto con Cristian, que acá está nuestro HRBP, y trabajar en conjunto para que qué cosas de este ecosistema tienen que evolucionar, porque es un continuo para hacerlo, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Carlos. Pues invitamos a la comunidad a que hagan sus preguntas en el chat o bien a que abran sus micrófonos. Si tienen alguna duda o algún comentario para Carlos, adelante. Y pues en lo que se va animando nuestra audiencia, Carlos, preguntarte, pues, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué resistencia muestran los colaboradores ante este tipo de dinámicas o de estrategias? Porque sabemos que es muy complicado que todos estén con la misma disposición para este tipo de cambios o para estas estrategias. ¿Tú cómo lo has vivido o cómo ves estos desafíos que se van presentando?
Hoy es menor, me parece que hace 4 o 5 años, cuando empecé como con estos cambios, era mucho más la resistencia porque la gente, por lo que comentaba al principio de esta velocidad del cambio, no todo el mundo estaba habituado a qué es un ecosistema, qué son las redes, qué son los expertos. O sea, había mayor resistencia por este tema, ¿no? Entonces, eh, pero hoy no, hoy la gente ya está acostumbrada mucho a esto, inclusive ya vivió por la pandemia muchos de los beneficios. Entonces, cuando al contrario tú te alineas, es como, o sea, inclusive ya algunas veces te ven que llegaste tarde, ¿no? Es como de, oye, yo ya lo esperaba, ¿no? Porque se adapta a mi forma de vida y también en una tendencia que se llama ubiquitous learning, ¿no? O ubicuidad en el aprendizaje, para que es que ellos lo tomen cuando ellos quieran, como ellos quieran, en el dispositivo que ellos quieran. Ahora, eso más generar el compromiso, que eso tiene que venir mucho en esa partecita de formación. O sea, de esa partecita de formación, si bien el setup del tema que quieras tiene que estar, es ahí donde se generan los compromisos o inclusive los seguimientos con el líder, de acuerdo a lo que mostrábamos, es involucrar al líder en ese desarrollo. Entonces no es nada más como que, ok, ya te di, vete libre, sino, oye, tu líder tienes que poner, o sea, sí hay ciertos, pues, como se llaman, ¿no? Candados, ¿no? Que ayudan, candados en el mejor sentido, ¿vale? Que ayudan a que la gente entienda por qué lo estamos haciendo así y que lo estamos haciendo en favor de ellos, pero que tiene que haber reciprocidad y que si no hay reciprocidad, no jalan. Claro, muy de acuerdo contigo. Y también me surge la idea y la inquietud de saber cómo es también esta dinámica con las nuevas con las diversas generaciones, ¿no? Esto de los millennials, centennials, los baby boomers, todas estas generaciones, esta misma estrategia, ¿cómo la manejas con estas diferentes generaciones? Si es diferente o aplicas diferentes estrategias para cada una o tienes más resistencia de una o es más fácil con alguna, que ahí bajo tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar? Te diría que siendo congruente con la plática es que cada caso es un caso, ¿no? Y que cada cambio tiene que ser personalizado, ¿no? Entonces, regularmente los millennials son gente más novata, ¿no? Y entonces sus motivadores son distintos. Entonces, el tema de encontrar las fuentes e investigar y conocer qué es lo que les motiva, cuál es su elefante, entonces la forma de comunicarlo, de hacerlo, de adaptarlo, y muchas veces no puedes hacer como un programa para cada audiencia, pero lo que sí puedes hacer es tener motivadores para todos. Y voy a tratar de explicarlo, ¿no? Muchas veces agarran y este tema de aprendizaje que tienen de si eres más visual, auditivo o kinestésico, sorry, yo no me la creo. O sea, no, sí me la creo y no, déjame explico, ¿no? O sea, porque todos somos de todo, que puedo tener una predominancia así, pero en el aula o en un tema, ¿cómo sabes si él es más kinestésico o él es más visual? Lo que haces es que tú haces una experiencia de aprendizaje donde tocas todo. En una parte eres kinestésico, en una parte eres visual, en otra haces inflexiones con la voz, y entonces así es que atiendes a todos. Pasa lo mismo aquí. Tienes que encontrar cuáles son los principales motivadores y unos triggers, unos disparadores serán para millennials y unos disparadores serán. Y la otra es segmenta. O sea, si también sabes que tienes un tema de boomers, pues utilízalos más como expertos, porque lo que les gusta es platicar, compartir, reconocimiento, otro tema, y con otros, ¿no? Entonces, cada cambio es distinto y hay que aprovechar como estos segmentos y saber cuáles son los motivadores de cada uno. Excelente, Carlos, muchas gracias. Y también hablaste un poco sobre los proyectos o los propósitos que tenemos o que están muy de moda en este fin de año, ¿no? ¿Tú cómo lo trabajas de forma personal, si nos puedes compartir? Porque creo que ya hablamos de la forma organizacional, pero creo que el trabajar también de forma individual es muy importante. ¿Cómo te fijas estos propósitos, estas metas, estos retos para empezar bien el próximo año o empezarlos a trabajar ya desde diciembre, no en Me enero, ¿no? Como encanta, todos lo hacen. es un gran tema. De hecho, una de las cosas que voy a trabajar ahorita en diciembre de manera personal es un taller sobre el tema de las 12 semanas, ¿no? La teoría de las 12 semanas que lo he puesto en práctica, que este año lo he vivido en carne propia y he visto los resultados, es que 12 meses es un tiempo demasiado largo que nos hace pedir. La estadística más contundente es que el 40% de las empresas logran, no, que el 100% de las empresas logran el 40% de su facturación en el último trimestre, ¿vale? Y eso es porque
la periodicidad es el principal enemigo de esta productividad, porque como sientes que tienes tiempo, o sea, como un año es tan lejano en la ejecución, ojo, no en planeación, en la ejecución, es tan lejano y no lo sientes tan cerca. Entonces, ese sentido, en todo el tema sano posible, no desde un tema de presionarte, pero esa lejanía que te da te genera procrastinación, esa periodicidad es muy compleja. Cuando tú vives un año en 12 semanas, inclusive hay una semana en esos 3 meses que te sobra para volver a planear tus 12 semanas. Entonces, esta teoría lo que te dice es, ten 3 metas, esas 3 metas tienes que organizar tu contexto en tareas, en hábitos y en lugares muy específicos y tienes que generar acuerdo con personas, con tu agenda, con tu trabajo, con todo eso. Entonces, la mejor respuesta que te podría decir es, el libro de el año de 12 semanas es la mejor respuesta que he podido encontrar para ser mucho más productivo y comenzar a tener un año de muchos éxitos. Eso es mi vivencia en los últimos 18 meses, ¿no? O sea, que he estado viviendo mi año en años de 12 semanas. Excelente, Carlos. Pues muchas gracias por la recomendación. Aquí tenemos algunos comentarios. Muchas gracias, Carlos. Vamos evolucionando, nos dice Val. Diego Castro nos dice, excelente plática. Muchas gracias, Charlie. Cristian, muchas gracias. Dice, gracias por compartir, Charlie. Pues estos son los comentarios que tenemos aquí en el chat. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Carlos, por tu participación en estas sesiones para el consejo. Esperamos el próximo año tenerte con más sesiones y con más charlas tan interesantes y que nos ayuden y nos den luz y herramientas para continuar evolucionando y mejorando nuestro desempeño, tanto laboral como personal, que al final de todo somos una persona y no podemos separar las cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo lo que nos has brindado. Estamos encantados con esta ponencia. Los que no pudieron estar desde un inicio, con gusto les vamos a proporcionar la grabación. Y tengo aquí una manita levantada. Pero adelante si gustas abrir tu micrófono. En lo que Vero abre. Perdón, nada más. Insisto, nada más que cualquier tema puntual que quieran que veamos, digamos, aquí tienen mis datos y encantado. La puerta, o sea, si esto no está para compartirse y hacer que se aterrice, para mí no tiene valor, así que a sus órdenes, ¿no? Cualquier cosa. Perdón, Vero. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y por las recomendaciones. Y ahorita que te escuchaba ¿tienes alguna recomendación específica para ver cómo aplicamos como estas técnicas, ya sea con nuestros hijos o con nuestras familias? Por ejemplo, ahorita que estabas diciendo lo de las 12 semanas, a lo mejor empezarle a enseñar a nuestros hijos que hagan esta mini planeación para su primer, ¿sabes?, trimestre. Obviamente no ponérselos en esas palabras, pero a lo mejor decir, oye, ¿qué te gustaría que hiciéramos de aquí a que comience la primavera, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? O sea, ¿qué nos recomendarías para empezar a crearles estos buenos hábitos desde el principio? Mira, yo creo que de las mejores preguntas que me han hecho, honestamente no he reparado en eso. Te puedo un poco más como compartir lo que estoy viviendo con mi hijo. Mi hijo es un adolescente de 13 años, va a cumplir 14. Y hoy lo veo muy metido en el gimnasio, me acompaña a correr, eso, y ha sido un poco más como consecuencia del entorno que estoy generando, que él se suma. Pero lo que dices me encanta. De hecho, o sea, voy a ver de qué manera lo sumo la próxima vez que dé esta plática para ver cómo haces para contagiar o para hacer esto. Porque, a ver, yo sé que mis hijos me ubican en este tema, pero la verdad es que nunca se me había prendido el foco de cómo compartirles esto a mi hija de 9, Constanza, y a Mateo de 13, para hacerlo. La verdad es que me parece una idea interesantísima, inclusive, Vero, si algún momento quieres que hagamos el proyecto juntos, encantado. No tengo respuesta en este momento para ello y no tengo congoja en decirlo, Vero. Buenísimo, te contacto y sí, para ver qué hacemos, porque creo que el reto que tenemos como sociedad es, uno, ya que nosotros mejoramos como personas y como profesionales y ya sabemos que estas son buenas técnicas para nosotros, pasarlo a las siguientes generaciones, ¿no? Me encanta, la verdad es que me acabas de volar la cabeza, sí. Bueno, mil gracias. Claro que sí, Berito, con gusto hacemos la vinculación con Carlos para que puedan platicar
Le compartimos, Carlos, que Vero es experta en parenting. Ella nos da también muchas ponencias referente a la crianza y la maternidad y la paternidad. Entonces, de hecho, el próximo mes tendremos una ponencia con ella para no centrarnos en las cosas materiales y que nuestros niños aprendan a valorar otros temas, no solo lo material en estas fiestas decembrinas. Entonces, ahí tendremos una sesión con Vero el próximo mes y nos encantará que estén trabajando juntos y que puedan tener alguna ponencia en un futuro juntos. Encantado, sería un honor. Muchas gracias. Pues sin más, agradecemos mucho tu participación, Carlos, la disposición de todo el equipo de Provida en el apoyo de Cristian para la gestión de estas sesiones. Muchas gracias, estaremos encantados de seguir trabajando el próximo año también con ustedes. Por lo pronto y antes de cerrar la sesión, me gustaría cerrar con unos breves comerciales. Les recuerdo que el día de la mañana tenemos una sesión presencial en GNP hablando sobre la primera encuesta de salud mental en el trabajo. El día de hoy a las 12 del día se cierran las reservaciones, por lo que les estaremos mandando en un momento un recordatorio para que puedan inscribirse y participar en esta sesión. Les recordamos que los lineamientos en GNP por temas de COVID se requiere prueba COVID y comprobante de vacunación para ingresar a las instalaciones de GNP. Pero cualquier duda o comentario que tengan, con gusto se pueden comunicar conmigo. También les estaremos haciendo llegar las sesiones de la próxima semana y les comento que cerraremos actividades en cuanto a webinars el día 16 de diciembre. También esa semana tendremos varias sesiones para que estén al pendiente de todas ellas. Y estamos todavía enviando cartas de felicitación por la clasificación. Esta semana concluimos el envío de cartas con resultados de clasificación para que estén muy al pendiente. Y pues esos serían todos los comerciales. Muchas gracias por su participación en esta sesión el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Carlos. No sé si gusta cerrar con algún comentario. Ninguno, agradecido, gracias por estar. Excelente. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta sesión. Que tengan un excelente día y Gracias, pues, buen día. los esperamos en las próximas sesiones. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias por todo.